Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es un conocido analista, representante del sector de la agricultura y también quien puede opinar con claridad de lo que está pasando en el país. Rodrigo, gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Qué se siente no tener asamblea? ¿Qué se siente haber entrado en muerte cruzada y que el país de pronto tiene una carga menos, como dicen muchísimos? Muy buenas. Grato estar aquí, Claudia, contigo. Saludo a todos los televidentes. Opinar con claridad en el Ecuador creo que no es factible, con todo el respeto, pero ¿qué se siente la muerte cruzada? Se siente tranquilidad. El no tener asamblea a mí me ha impactado muchísimo. La no reacción, yo esperé algún tipo de reacción. Las encuestas daban que un 95% tenía rechazo a la Asamblea Nacional, que eran las encuestas de papel. Sin embargo, cuando vemos que se cerró uno de los principales poderes del Estado y no pasa nada, nadie protesta, nadie se queja, más allá de unos 4 asambleístas, realmente queda en claro que la Asamblea no tenía tal vez ni siquiera ese 4 o 5% de aceptación que se creía. La muerte cruzada era una carta que estuvo presente siempre. Me llamó mucho la atención que los asambleístas que tanto desafiaron al presidente decrete la muerte cruzada, pues, o sea, como amenazándole, si tanto se atreve, hágalo. Resultó que aplicaron la muerte cruzada y fueron los primeros en salir corriendo a la Corte Constitucional a gritar inconstitucional. El mismo expresidente que desafiaba también declaró que era inconstitucional, ahora ya dio marcha atrás, ya es constitucional. El Ecuador, para variar, está en un momento de crisis política. Y el mayor inconveniente que tenemos es que esa crisis política, por una interconexión no adecuada, afecta directamente al sector productivo. Sí deberíamos manejar por andariveles separados la política de lo productivo para ¿Cómo lograr eso, Rodrigo? Porque vemos países vecinos, los propios Colombia y Perú tienen andariveles diferentes. Perú hemos visto el caos político que han enfrentado, pero la parte productiva continúa. Porque existe algo. Despolitizar. Pero ¿cómo despolitizar el mundo productivo? O desestatizar. Necesitamos políticas de Estado en términos transversales. Una política de Estado son líneas gruesas que van por sobre los gobiernos, por sobre los funcionarios. Aquí cambiamos del presidente de la Junta Parroquial de alguna parte en la Amazonía, y lo primero que cree es que puede cambiar la Constitución y refundar el país. Así no funcionamos. Eso no funciona así. Tenemos que pensar líneas gruesas. Perú lo hizo hace muchos años y eso es lo que ha implicado que... Y Perú le debe a Fujimori las líneas gruesas, les guste o no les guste. O sea, hay que decirlo con nombre y apellido. Fujimori lo que hizo fue matar y eliminar lo más posible el proteccionismo del Estado. El proteccionismo del Estado hacia los sectores productivos, hacia los sectores económicos, deriva naturalmente en una intervención del Estado. Entonces, mientras menos interviene el Estado, más libertad tiene el sector productivo de seguir y salir adelante. Y de hecho hay un estudio que lo hizo Grace, se me fue el apellido ahorita. Grace Jaramillo, tal vez. Grace Jaramillo, gracias. Editorialista del Comercio,
Y precisamente ella lo decía, cómo el proteccionismo cae en el Perú y el Perú comienza a desarrollarse y crecer de manera sostenida. El Ecuador, más bien, en los años del Correato, lo que sucede es que el proteccionismo se manifiesta con más fuerza. Y eso es lo que hace que tengamos esto, que lo he calificado como una relación tóxica entre lo productivo y lo político, en que hay una codependencia, que es lo que nos tiene como nos tiene. Ahora, sí, pero también el mundo productivo, este rato, 100% que está haciendo, hablando de política. Es que ese es el otro tema, porque estamos completamente vinculados. Entonces, el productivo cree que depende del gobierno para que le ponga un precio de sustentación, para que le ponga algún arancel mayor para defender su producción industrial, que no le meta su producto en el acuerdo comercial, cosas por el estilo. Cuando lo que debería pasar es exactamente al revés. A mayor libertad económica, mayor separación del Estado y lo productivo. Pero ¿qué tenemos en este momento? Tenemos un proceso electoral que se da la muerte cruzada. El primer día 4 gallos se protestan por la muerte cruzada. 3 días más tarde la Corte Constitucional les dice se inadmite los procesos. O sea, lo que se hizo es constitucional y está bien. Y todo el mundo se pone a buscar candidatos. ¿Quién está proponiendo, señor presidente? Ok, la reforma tributaria. ¿Quién está haciendo una propuesta concreta sobre una revisión en ciertos puntos de materia laboral que son materia económica, y lo ha sido demostrado históricamente con leyes económico urgentes para reformas laborales, para destrabar los problemas de la economía? Un decreto ejecutivo que regule la ley de reducción de trámites públicos que está vigente desde el 2017 y que podría destrabar problemas económicos. Ese tipo de cosas son las que yo no veo que el sector productivo esté opinando. Cuando esa proactividad debería darse naturalmente, y eso se da por esta correlación tóxica. Usted dígame qué debo decir, usted dígame qué debo hacer, y sobre eso trabajamos. Y perdón la crítica, pero así debe ser. Y el otro aspecto, y este creo que es el más crítico de todos, que tampoco oigo mucha gente hablar. Pasamos un proceso de elecciones 2017, cuestionado por temas de fraude, de posibles fraudes. Pasamos un proceso 2019 cuestionado, un 2021 cuestionado, un 2023 donde recuerdo a Blasco Peñarrera peleándose en todos los frentes, evidenciando irregularidades e incluso ante actas sin firma ya no son irregulares, son ilegales y siendo validadas. ¿Quién está pidiendo una auditoría del sistema informático? ¿Quién está pidiendo que haya unas elecciones transparentes? Y debemos recordar que se mantiene el mismo equipo, por decir así, liderado por la señora Tamaín, el mismo sistema, las mismas mesas, exactamente igual que en las últimas elecciones. Entonces, si había dudas de fraude, ¿qué va a pasar en estas? ¿Qué recomendación se podría dar para dar algo de transparencia al proceso? Fuerzas Armadas son actores fundamentales en este momento. Fuerzas Armadas, su trabajo en el periodo electoral es resguardar recintos electorales. Personalmente creo pero que resguardan el recinto, pero no resguardan el conteo. O sea, son observadores que no pueden opinar. Si algo ven, no nos enteramos. A eso voy. Fuerzas Armadas deben estar monitoreando el conteo manual de votos. ¿Y por qué conteo manual? La primera parte, antes de subirlo y demostrar que el acta que se cuenta manualmente se sube exactamente al sistema. Tenemos que tener una certeza de transparencia electoral. No podemos seguir en una elección tan crítica, que además es una elección para 18 meses, ¿no? O sea, el presidente que va a durar 18 meses y la asamblea va a durar 18 meses.
y que la ciudadanía va a esperar que no sean ni presidente ni asamblea, sino sean Aladino y la lámpara maravillosa para solucionar los problemas de la vida, que no es factible. Pero ahí viene una correlación también y una corresponsabilidad. El presidente actual ha mandado una reforma tributaria ya a la Corte, ha mencionado un decreto ejecutivo para una ley de zonas francas, positivo en ámbito económico, ya había decretado previamente el tema de la lucha contra el terrorismo organizado en colaboración Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 3 temas importantes. El cuarto tema, a mi criterio, es materia laboral. Podría dejar allanado el camino para que el próximo gobierno, un gobierno temporal, pueda consolidar este tipo de situaciones, no pensando en los intereses del movimiento o del partido político o de la persona que asume el cargo de asambleísta o de presidente, sino por el contrario, pensando por el Ecuador de futuros, marcando, no sé si puede hacer líneas gruesas, pero marcando por lo menos pautas hacia los estamos próximos 10 años. viviendo un punto de quiebre, Rodrigo, un punto de quiebre importantísimo para el futuro del país, porque Muerte Cruzada se convirtió en un punto de quiebre por un presidente que va a durar 18 meses y otro que va a durar 5 meses. Entonces son momentos en que las decisiones son fundamentales para ordenar y dar mayor seguridad al Ecuador, pero también conseguir esto, que la relación tóxica, mundo productivo y mundo político, no sea una relación tóxica, sea una relación de trabajo, cada uno por andariveles separados, sin contaminarse unos con otros. Y donde cuando haya que criticarle al gobierno se lo haga con altura, y donde cuando haya que felicitarle también se lo pueda hacer. Pero en este país es pecado felicitar a un gobierno. O sea, si alguien felicita, incluso en el tema Muerte Cruzada, uno ve en los chats, alguien felicita y le lanzan 10 cosas en contra. O sea, hay que tener la suficiente madurez para decir hay cosas buenas y malas. El gobierno puede tener errores, pero también puede tener aciertos. Cualquier gobierno. Así es. En mi caso, critiqué fuertemente la reforma tributaria del 2021, esa que se aprobó, como yo digo, por el misterio de la ley, porque los asambleístas estaban presentes, decían que se oponían, pero cuando había que oponerse, se abstuvieron. Ojo con esto, no nos olvidemos. O se ausentaron. Es que es así. Sí, pero esa reforma se aprobó. Ahora el presidente está corrigiendo algunos aspectos de esa reforma que se anticipó que iban a dar inconvenientes. Ok, así como se lo criticó en el 21, ahora tengo que reconocer que le digo, ok, qué bueno que corrija los errores. El mundo no es perfecto, el mundo no es lo que yo quiero, el mundo es qué es lo que nos conviene a la gran mayoría. Las visiones son distintas. Y la idea es, en vez de, si Claudia y Rodrigo están en un chat y Claudia dice es verde, yo no tengo que salir a decir, ¿cómo se te ocurre? Esto es rojo. Porque eso es lo que vemos todos los días. Es una confrontación que ya está saliéndose de una confrontación de ideas a unas confrontaciones casi de carácter personalista. O también si vemos que alguien decide, bueno, hay muchos que quieren ser presidentes de este país, eso es algo inaudito, es muy extraño, creo yo, porque asumir la responsabilidad de manejar el Ecuador no es simple, pero hay muchísimos que lo quieren hacer, pero cada uno que aparece no vemos si es bueno, vemos todos los defectos de su vida personal, familiar, todo aquello que le genera daño. ¿Cómo mirar esto y cómo conseguir además que para el 20 de agosto tener unas papeletas sencillas con pocos candidatos que garanticen que va a ser una elección en donde el electorado conozca a los pocos candidatos? Pero si tenemos 10 o 15 o yo no sé cuántos, difícilmente uno puede saber propuestas en el tiempo corto y ni siquiera por quién vamos a votar. A ver, primeramente creo que hay un hastío político. La gente está saturada de la politiquería que hemos vivido. Entonces, de por sí, las elecciones ordinarias han tenido una reactividad de la ciudadanía. Ahora, tenemos unas elecciones anticipadas en plazos casi flash. Parecería una campaña de 8 días, que curiosamente la campaña 2023 de seccionales
A diferencia de lo que determina la ley de 45, fue una campaña de 31 días. Y nadie se quejó, que también es extraño. Y curiosamente nadie dijo nada. Esas son las cosas que nos demuestran que esta campaña que va a ser para el CNE, tal vez en procesos más cortos, tal vez para el ciudadano no sea tanto. Además, estamos acostumbrados, Rodrigo, a vivir en permanente campaña electoral. O sea, si los jóvenes millennials que cumplieron mayoría de edad ya en el siglo XXI, ¿cuántas veces han ido a las urnas? Yo ya perdí la cuenta. Porque además ya tenemos otra elección más por el tema Yasuní, ¿no? Sí. Y ya tiene que convocarse. Entonces, entramos en un periodo de elecciones hasta el 25. Un periodo sin parar de elecciones hasta el 25. Este sí es un momento en el cual la responsabilidad política de los candidatos y de los movimientos políticos, de definir quiénes serán los mejores candidatos pensando en país. Lamentablemente muchos todavía piensan en su centímetro cuadrado porque no llegan ni al metro. Pasamos a la siguiente fase, que es el tema más crítico, que no es el aconteo de votos. Comenzamos con la responsabilidad del ciudadano, porque también tenemos que reconocer que el ciudadano también juega un papel importante. Él también tiene que asumir la responsabilidad de que si va a llegar a la urna y le va a tomar 5 minutos votar entre las presidente y asambleístas, pues esa rayita que va a marcar en los diferentes lados, si la quiere cruzar en la papeleta para anularla o quiere votar por un candidato o dejar en blanco, es una responsabilidad hacia él, hacia su familia, hijos, padres, nietos y hacia las futuras generaciones, porque ahí tienen que ir midiendo las consecuencias de sus actos, y parecería que eso tampoco está pasando. Yo sí veo con esperanza y todavía espero que se consoliden 5, 6 candidatos máximo, que hay alianzas, que se formen plataformas electorales, que permitan que no haya una dispersión mayor de voto, porque también hay que decirlo y claro y fuerte, ¿eh? La muerte cruzada sí se da, y algo mencionó el presidente en su comparecencia en la asamblea, esta pregunta sobre los vasos comunicantes de quienes apuntan a la destitución del presidente tienen vinculaciones con narcotráfico y con crimen organizado transnacional. Pensemos seriamente, cuando ponemos el voto por alguien, cuáles son los vínculos o no vínculos que tenga con crimen organizado, con casos de investigación por este tipo de delitos, cuáles son las cercanías que ha tenido a narcotráfico y a grupos terroristas. Yo creo que también hay que poner eso sobre el tapete. Hay que poner sobre el tapete eso, y también lo que mencionábamos al inicio, si nadie protestó porque la asamblea se fue a su casa, quiere decir que la imagen era pésima, estaban muy mal valorados por la población, pero vemos de pronto un X personaje que dice que los 47 que eran parte de la asamblea van a ir a la reelección. Entonces, piensen cómo votar. Si nos parecieron malos, no votemos por ellos mismos, pues. Busquemos posibilidades que el primer poder del Estado, que es el poder legislativo, efectivamente se convierta en espacio de discusión, de diálogo y de generación de leyes buenas para el país, y no que sea el chiste de la semana. Voy a hacerte una infidencia y así en corto. Me escribía en esta semana un amigo y me dice: Rodrigo, ¿qué pasaría si pasa con la votación de asamblea lo que pasó con Calacalí? Para quienes no saben, en Calacalí, en la junta parroquial, por primera vez, y un caso inédito, el voto casi nulo pasó el Consejo ganó. de Participación Ciudadana, Rodrigo, casi, y no pasó nada. Claro, Entonces, en Calacalí ganó el nulo. Tan así que eso implica que hay que convocar a nuevas elecciones. ¿Ya? ¿Qué pasa si para la Asamblea Nacional en el 2023 gana el nulo?
Bueno, esperamos hay que volver a existan llamar. candidatos por los cuales uno pueda votar y pueda votar con la seguridad de que van a tener un papel importante en la Asamblea. Y también creo que es importante repensar la forma de elección. No lo podemos hacer para el 2023. Sí creo que podríamos hacerlo para el 2025. No sé, los No sé si periodos los y tiempos dan. plazos, los tiempos no ayudan, pero sí creo que deberíamos tener primeramente elección con segunda vuelta para alcaldías principalmente porque tienen concejales y que las concejalías, al igual que la asamblea, que son los poderes de equiparación de poderes con el ejecutivo y el ejecutivo presidente y el ejecutivo alcalde, sean en segunda vuelta. O sea, yo creo que el Ecuador sí tiene esperanza, sí tiene herramientas para salir adelante, pero sí requiere también ciertas reformas, donde el voto sea facultativo, donde los ciudadanos no seamos los que pagamos las campañas para que alguno se haga más famoso que otro, y en donde tengamos que ver cómo vamos a entrar a jugar en un ámbito mucho más democrático y con procesos total y absolutamente transparentes. Esa deuda de los procesos transparentes sí es una deuda integrada entre gobierno, sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, que las manejo por separado porque muchas veces las organizaciones ya tienen una estructura y la sociedad civil es simplemente el ciudadano que sale a manifestarse o que expresa su voluntad en redes o en grupos de chat, pero sí creo que hay una responsabilidad que debemos asumir como ciudadanos, como organizaciones, para mejorar la democracia en el Ecuador y no esperar que la democracia sea algo que se evidencia en un proceso electoral y que viene del gobierno hacia abajo, indistinto de qué gobierno sea. Con esto queremos cerrar la entrevista. Pensemos, meditemos y veamos qué país queremos. Es importante lo que Rodrigo Gómez ha señalado. Esta relación no positiva entre sector productivo y gobierno. Hay que repensarlo, hay que mirarlo y hay que hacer que sean independientes, que trabajemos todos por el país, pero no depender unos de otros. Es muy importante esto. Y también lo que él ha dicho, tienen que ser elecciones transparentes. Nos da una recomendación que sean las Fuerzas Armadas las que trabajen, avancen y miren cómo está pasando y que se garantice la transparencia y los resultados de las elecciones. Así es que con esto vamos a dar por terminada la entrevista. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.